vos sabés que fue para mí así, como cuenta la gente. Es como dice de repente las personas que cuentan cuando tienen una vivencia, ¿verdad? Que a mí me pasó y lo tengo grabado y hoy lo cuento porque así tengo pintado en mi mente. Es volver a nacer prácticamente. La verdad que no tendría cómo describir ese punto, esa parte, ¿verdad? Solo Dios sabe cómo me sacó de ahí, ¿verdad? Con vida. ¿Cómo me explicas eso? Como algo puramente químico, puramente médico, físico. No, ¿verdad? Hay algo más. A lo mejor es algo que la ciencia todavía no ha logrado dilucidar. Yo creo que es eso. Y lo que yo percibí y sentí era mi final, directamente, que no había futuro alguno. El no saber a dónde te vas. Y ahí me di cuenta que era lo que dejaba atrás. El mismo enfermero estaba. Yo le dije, de acá hasta acá yo recorrí, sí, está largo, le. Y él me dijo, haré manónimo. En el límite entre la vida y la muerte existe un reino enigmático donde las fronteras de la realidad se desdibujan y las experiencias trascendentales emergen. Como lo cuenta Diego Velar, quien en plena pandemia de COVID enfermó y experimentó un paro cardiorrespiratorio, o el de Dina Lopacher, quien permaneció durante 3 meses en coma. El periodista Carlos Martini nos cuenta su experiencia durante una intervención quirúrgica. Además, los relatos místicos de José Sabán, sobreviviente de un recordado accidente aéreo. Hoy en El Impulso, exploramos relatos asombrosos de aquellos que han cruzado el umbral de la muerte o han estado a punto de hacerlo. La situación que te pasó fue un virus. Un virus. El virus justamente, después de varios estudios, como te había mencionado anteriormente, el virus se llama Coxsackie. Es un virus que en ese momento es procedente de Estados Unidos. Y de ahí la procedencia de ese virus que te trabaja los órganos, bueno, por decirte así, se empieza a descomponer todo. Es como que empieza a pudrir los órganos. Sí, empieza a descomponerse. Y yo tuve un milagro súper grande en mi vida, que hoy por hoy le digo a la gente que vivir no existe 2 veces, ¿verdad? Pero a mí me pasó. Nosotros tuvimos casos aquí en Paraguay, me dice el doctor que el infectólogo en su momento dijo que esos casos son muy pocos sobreviven. Y yo fui una de las sobrevivientes. ¿Cuánto más o menos es el porcentaje de posibilidad de vida? 2%. O sea, sí le cambiaron con otra persona. Sí. Creo que sí, creo que del lugar. Si mal no recuerdo, fue hacia la puerta como para que él pueda abrir la puerta. La puerta del avión le sirvió a él como soporte, porque él vino encima de la puerta del avión, no sé cómo, y con la cortina puesta. Encima. Sí, la puerta sí, tipo como un escudo. Como un soporte. Lo último que recuerdo de ese momento, digamos así, fue que el avión tuvo como un pequeño vuelco, una inclinación, y ahí yo fui donde, lo último que recuerdo, la inclinación, y ahí nada más. No recordás así nada de que alguien haya hablado, gritado o dado una voz de alerta, nada, ¿verdad? La verdad que ya nada, ya tipo todo negro, digamos. Después de ese momento, bueno, hubo una inclinación y demás. ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué guarda tu memoria después de esa inclinación? Y lo que guardó fue que yo recuerdo que alguien me había preguntado por mis datos, ¿verdad? Y que no sabían, ¿verdad? Yo tipo me cuestionaba dentro mío que como que no sabía mis datos, ¿verdad? ¿Cómo no iban a saber, verdad? Y entonces yo tipo le dije así por inercia,
les dije mis datos y mi nombre, creo. Así, pero como, digamos que era aire, ¿verdad? Y ahí les dije... Como en un trance, ¿verdad? Como que quería despertarme, pero no podía, ¿no? Claro. Y ahí les pedí, o sea, les dije. ¿Qué sentías? O sea, ¿te pesaban los párpados, no podías abrir los ojos? Y no podía abrir bien, creo. Respondía, pero, o sea, escuchaba, pero no podía ver. ¿Quién te preguntaba además? De tantas vueltas que di en todos los lugares del Paraguay con tanta gente infectada y no lo tomé, me infecté aquí. Acá en Asunción, en una obra en la que en ese mismo momento caímos 3 personas, o sea, 2 personas más y yo, de las cuales una de esas personas falleció, que me enteré a mi vuelta, o sea, yo no sabía nada. Estamos hablando del 2021. Empezaban a llegar las vacunas para los médicos, ya se estaban vacunando los médicos y yo no tenía ninguna vacuna en ese momento, ninguna. Y estaba el problema de que escaseaba el oxígeno. Y los sanatorios y hospitales llenos. Yo en aquel momento vivía en un barrio obrero y hacer la consulta telefónica nada más, a la línea que proveía el gobierno. Y llegué ahí una vez al hospital, pero me sacaron volando ahí porque me dijeron, sí, tenés, pero andate, no venga. Y en aquel momento una amiga mía, Marcela se llama, que es amiga de mi señora, su mamá había fallecido lastimosamente en el IPS, en Ingavi, y ella había quedado ahí con mucho contacto. Y me dijo, yo le llamé y me dijo, sí, yo puedo verte, a ver qué pasaba. Yo le dije, mira, si yo 2 días no mejoro, yo no voy a necesitar de eso. Efectivamente, ese lunes amanecí muy mal, ya me levanté con la idea de eso. Le llamé y le dije, yo necesito, sí, te voy a conseguir, yo para las 2 de la tarde, yo no llego a las 2 de la tarde, no llego a las 2 de la tarde. Son las 8:30 de la mañana, me acuerdo hasta la hora ya, son las 8:30 de la mañana, tengo que estar ahora yéndome ya. Yo no llego, en serio, no llego. Y fue la primera frase que ella siempre me recuerda, Marcela, yo me estoy muriendo, o sea, yo necesito eso. Yo ya no hablaba, yo ya dije, yo hablo y ya me daba, ya no voy a respirar más. Llegamos, ya no estaba esperando ahí con una silla de ruedas, que al incorporarme para ir a la silla de ruedas fue el último esfuerzo que pude hacer. De ahí ya no pude más hacer ningún esfuerzo hasta 20 días. Pues. Yo tuve una rotura de cadera en octubre del año 2022. Por diferentes motivos, la operación se realizó recién el viernes 21 de julio a las 7 de la mañana. Duró 3 horas. Y ahí es lo que yo recuerdo a tu pregunta. La muerte es así, tal como yo la vi. Primero, uno está encima de un mar que puede ser azul, pero hay un tubo que va hasta el fondo. Entonces, uno entra en el tubo, va hasta el fondo y ahí es lo terrible. Ahí está la muerte, porque es la nada. Cuando uno está al fondo del tubo, uno se da cuenta, ¿y esto qué es? Esto es la muerte. ¿Y por qué es la nada? Porque no es la nada con tranquilidad. Es la nada con la impresión de que uno va a estar permanentemente sometido a no ser nadie. Y vos sabés que fue para mí así, como cuenta la gente. Es como dice de repente las personas que cuentan cuando tienen una vivencia, ¿verdad? Que a mí me pasó y lo tengo grabado y hoy lo cuento porque así tengo pintado en mi mente. Yo me desperté, es como si fuera que me acosté hoy y me desperté al día siguiente. Pero mi mente estaba vacía. Solamente me acuerdo lo que me pasó, de que cómo me desperté. Eso es lo mejor que me acuerdo, es que estaba, bueno, dormida, obviamente. Y sentí que alguien me estaba tocando la pierna. Esas son las cosas que yo sentía cuando la gente me entraba a visitar, porque no se podía, obviamente eran 3 personas así cada tanto nomás, y creo que entraba de repente algunas que otras personas nomás a rezarme, o no me acuerdo que venía y me dio una flor. Son cosas que yo no abría mi ojo, pero sentía así al que yo me ponía, sí, al tacto, pero yo no podía decir nada, ¿verdad? ¿Escuchabas algo? Sí, escuchaba.
pero yo no podía decirle a las personas que yo escuchaba. ¿Qué, por ejemplo, te acordás que escuchabas en ese momento? Y escuchaba que la gente entraba y rezaba por mí. Recuperate, o sea, mi papá, por ejemplo. Él, por ejemplo. Me imagino esa impotencia, ese momento, estar en un envase y no poder hablar y la desesperación que implica. No poder decir nada, no poder mover tus extremidades. Yo quería decirle, papá, estoy bien, me voy a despertar. Yo estoy acá, yo estoy viva. Claro, yo estoy viva, estoy acá. Quería preguntar por mi hijo, pero como yo tengo acá tengo un tatuaje que se me muestro que me ayudó muchísimo, porque así yo le mostraba este tatuaje a los doctores y a ellos sabía que tenía un hijo. Porque a mí pues, prácticamente se me borró el chip, como se dice, la gente dice vuelve a nacer. Y es lo que a mí me pasó. Incluyendo, te olvidaste de que tenías un hijo. Yo sabía que tenía un hijo. Yo le mostraba nomás a los doctores porque ellos no sabían mi vida. Ya después recién, entonces yo le decía que yo a esta persona lo que quería verle, pero no podía ingresar en el lugar donde yo estaba. Ah, vos sabías, pero Sí. los doctores no. Sí. Y para decirles entonces... Sí, yo quería verle, sí, yo tocaba esto así, para que por lo menos y la gente no entendía, ¿verdad? No Pero sé si podemos sí, ver. y yo eso nomás, eso era mi señal de que yo le quería ver a mi hijo, Solo Dios sabe cómo me sacó de ahí, ¿verdad? Con vida. Porque era casi imposible, o había probabilidades muy bajas que yo sobreviva de algo así, ¿verdad? Entonces, él fue quien decidió lo último que yo no debería, ¿no? Que no era mi momento, digamos. Entonces, como que me dijo, yo le digo que como que me dijo, bueno, vos también diré y tienes, yo entendí, pero vos me vas a servir todavía y vení vos acá. Ahí tienes por Claro, por delante ya la... Y yo en ese momento, como ya venía yo haciendo todo un análisis de conciencia en el camino, ya venía pensando, bueno, dice esto, aquello, ya dejé una huella aquí, ya tengo hijos, tienen una muy buena mamá, unos buenos abuelos, tío magnífico, no le va a faltar nada. En mi tema laboral yo hice esto, aquello, recorrí todo el país, viajé, o sea, no escribí un libro, pero dije, ya está. Y dije ya está porque fue la primera vez que sentí que ya no tenía fuerzas y que no podía sacarla más de ningún lugar. Ya físicamente ese esfuerzo que hice sentarme en la silla de ruedas, o sea, inconscientemente dije, esto es lo último. O sea. Y en el momento en el que yo dije ya no puedo más, se fue un clic y me caí sobre mi lado derecho y ahí recuerdo muy vagamente que... En ese momento de trance uno de repente, o por lo menos lo que te tocó a vos fue ver todo blanco. ¿Cómo fue eso? En el hospital yo creo que ya fue eso, que después de que haya entrado yo y haya dado mis datos, como que entré en el hospital y como que yo sentía que estaba en algún lugar pero no sabía dónde tipo estaba soñando y estaba bien todo blanco primero así, ¿verdad? Y después recién como que estaba soñando yo las cosas cotidianas que hacía en mi ciudad, ¿verdad? En el Chaco, y que estaba con mis amigos y que salía y así, ¿verdad? Cosas que hacía cotidianamente en mi ciudad, ¿verdad? Y después, en ese momento no escuchaba nada, pero después sí, las primeras voces que escuché así fueron las de mi mamá cantando, ¿verdad? Que ella, como hacía tipo 2 años por ahí, de la beatificación de Chiquitonga, y como que ya escuchábamos su himno y todo lo que era, ¿verdad? Entonces me acordaba de la música y ella me cantaba eso, ¿verdad? O sea, ella me cantaba y yo escuchaba. Y nada, eso me acuerdo que ella me contaba, que me decía que estaba en el hospital, que yo tuve un accidente y que voy a estar bien, que yo estoy con ella, ¿verdad? Me trataba como de calmar, ¿verdad? Pero yo como que no entendía, tipo me preguntaba dentro de mí, accidente, le dije, tipo, pero dentro de mí, ¿verdad? Accidente, le dije, pero ¿qué accidente? Le dije yo, le dije, sácame de acá, que yo le dije. ¿Era tu conciencia la que estaba respondiendo? Yo hablaba conmigo mismo otra vez, porque no recuerdo lo que había pasado, pues. Claro, era tu conciencia la que estaba respondiendo. Yo no sabía dónde estaba.
Y me decía, yo soy tu mamá, y bien, la verdad. Y era como una forma de tranquilizarme realmente, porque en ese momento yo no sabía nada. Y ahí como que, bueno, por lo menos estoy con mamá ya, ¿verdad? Y esa bola que me acuerdo bien de la música que ella me cantaba, del lindo, ¿verdad? Que era el de chiquito, de los jóvenes, chiquito, yo no pido amor para nada. Esa parte, ¿verdad? Tina, ¿y cómo describirías lo que te sucedió? ¿Sentís que estuviste cercana a la muerte? Definitivamente sí. La verdad que las personas de repente no creen hasta que te pasa y tenés la suerte de contar. Y hoy me río porque es algo que es un milagro demasiado grande. Tener esa fe, como te dije hace rato, y que me haya pasado, me dio tanta... ver la vida de otra manera. Cuando yo sentía que me iba, días anteriores, nomás yo digo que es 2 semanas porque no me acuerdo, yo escuchaba mucho ruidito, parecían pajaritos. Eso es lo que me acuerdo, parecían pajaritos que estaban en mi cabeza. Y me acuerdo bien que yo, no sé si me habrán puesto algún medicamento, no sé cómo fue. Yo estaba redormida. Creo que fueron semanas anteriores que mi papá le dijeron que me iban a desconectar. Yo le soñé a mi abuela, que es la mamá de mi papá, que ya no está con nosotros, que siempre digo que fue un error que Dios le haya llevado porque era una persona demasiado noble. Y ella fue la que, yo digo, siempre dicen las personas que cuando uno muere, que hay personas que te esperan y que te van a recibir. Y yo puedo decir eso porque a mí me pasó y yo le he visto a ella, yo le vi a ella, me quedé impactada porque era así, como la gente dice una luz, la gente dibuja, dice así cosas, pero a mí me pasó en realidad. Yo vi esa luz, pudo haber sido la luz del quirófano, pudo haber sido la luz de algo, no sé. Pero a mí yo era una nube, era todo blanco y estaba su rostro de ella. Nunca me voy a olvidar. Una vez dibujé algo así porque la gente no me creía. Cuando uno se encuentra en ese límite o hay imágenes o uno escucha cosas o uno ve cosas o uno recurre, como me decía, a lugares, de repente a experiencias que uno pasó. Aparte de las experiencias que me decía, bueno, estabas con tus amigos en tu ciudad, ¿vos escuchaste algo, sentiste, oliste, percibiste algo aparte de...? Olía mucho él. Y realmente en ese momento, como en ese límite, uno supuestamente dicen que recuerda las cosas buenas, ¿verdad? Que rememora todo lo que pasó y bueno, capaz fue una parte de eso y también cuando ella me empezaba a hablar y me empezaba a hablar del oído, empezábamos a rezar, o sea, ella hablaba y en ese lapso también se olía un perfume a jazmín, ¿verdad? Que justamente ella como que siempre estaba presente, ¿verdad? La parte espiritual. Y como mamá pedía mucho también su intercesión a la Beata Chiquitunga, realmente me ayudó mucho eso a fortalecer, ¿verdad? Tanto al corazón de ella como al corazón mío, ¿verdad? Y el perfume de aceite era el que más responderá en la sala o donde estábamos, ¿verdad? Pero no muchas veces ella como que no aparecía físicamente, pero el aroma que despedía a veces marcaba su presencia. No era un perfume que vos llevabas, ¿verdad, señora Blanca? No. Era un olor que... Hasta cuando sale, hasta casi hasta ahora él suele... percibir el aroma. Percibir la presencia y el aroma. Yo no tuve esa visión de túnel ni nada parecido, pero sí en el oído sentía que el ruido me venía con eco. No sé si es correcta la expresión, pero tenía ahí, sí, yo tenía ese túnel. Escuchaba todo muy lejano y todo me pasaba a mí a una velocidad aparentemente distinta a la que me venía pasando. Yo cuando dije que ya no podía más, dije, mira, no siento mi corazón. Sentía tan rápido. En un momento que de repente... No. De repente, no. En ese momento, yo creo que tuve las 2 sensaciones más fuertes de mi vida. El terror absoluto.
El miedo que me entró fue increíble, o sea, el no saber a dónde te vas. Y ahí me di cuenta que era lo que dejaba atrás. Y mi último pensamiento consciente fue: se viene a morirme tan lejos. De Barrio Obrero en San Lorenzo, ¿por qué hice eso? Que no me moría en Barrio Obrero, dije yo. O sea, el pensamiento más tonto posible. Ya mi cuerpo ya no estaba conmigo, y no sé por qué mi conciencia seguía ahí. Yo rogaba desmayarme. Yo quería que se termine eso. Estabas consciente, pero si no sentías más tu cuerpo. Yo estaba consciente, pero no sé en qué ámbito, en qué lugar. Yo tenía miedo. Yo dije, ¿qué hubiera pasado si es que yo me iba y mi conciencia se quedaba aquí? Le iba a seguir a mi cuerpo, o sea, no entendía. Yo me apagué, después me volví a prender unos segundos después me apagué de vuelta. ¿Te sentiste fuera de tu cuerpo? No sé si la palabra fuera, pero yo lo sentía en mi cuerpo. No sentías tu cuerpo, pero estabas consciente. No, esa conciencia fue muy relativa. Yo sentía que mi cabeza estaba emitiendo alguna señal para ver algo, si podía rescatar algo. Eso es lo terrible, porque cuando uno está todavía encima del mar, el mar es azul. Pero cuando uno va entrando en el tubo, que va yendo hacia el fondo, la nada es blanca, pero es blanca sin nada, sin ningún tipo de color, sin ningún tipo de agregado. O sea, y es algo peor, no es que uno en la muerte esté en la nada, uno ya se convierte en nada. El creyente espera por lo menos que ese sea un paso hacia lo que es la eternidad, de acuerdo a su comportamiento en la tierra, en lo que podríamos llamar rápidamente en el cielo. En mi caso, como no soy creyente, luego la cosa se complica porque quedo para siempre atrapado por la nada. Por cierto, la nada se movía. No era algo estático en la muerte que yo viví. Y se movía como si esa pared que ven ustedes, o esta pared que está detrás de nosotros, que puede captar la cámara, en vez de estar quieta, se moviera y le vaya rodeando. Es la sensación de que uno está siendo atrapado por los tentáculos de un monstruo. Impresionante. La sensación del tiempo, es más rápido. ¿Cómo se sintió el tiempo? El tiempo fue para mí exactamente como fue durante el relato que te hice. Después desapareció. Y la sensación también de que sintió usted angustia, paz, que muchos dicen. Por supuesto que lo que yo sentí es absoluta y total desesperación. Quedar en la eternidad frente a la nada, que además, dado que se movía, yo suponía que era algo parecido a los tentáculos de un monstruo. La experiencia es sencillamente horrible. Yo pasé del miedo absoluto a la paz en un instante. Cuando dije no puedo más y a dónde me voy, el terror fue absoluto. Al instante siguiente fue paz. Directa. ¿Vos sentís que la muerte es más absoluta? Sí, ahora sí. Y en ese momento, porque lo que te dio fue un infarto, ¿verdad? Me describieron como un infarto, después me explicaron que fue tiene un nombre técnico muy raro que no me acuerdo. Que la neumonía me invadió un poco la arteria más importante, la cerró. Pero básicamente en ese momento te moriste por unos segundos, por unos instantes. Casi un minuto yo calculé después con el trayecto que hice, porque a la noche volví a hacer ese trayecto y el mismo enfermero estaba. Y él dije, de acá hasta acá yo recorrí, sí, está largo, ¿no? Y él me dijo, eres manónimo, no vas a contigo. Yo será, ya había hablado varias veces. Te moriste, yo, en serio, yo estaba destruido, con oxígeno acá, sí, y siempre en serio. Sí, se fue no sé si fue un paro cardíaco o un infarto, me dijo, pero yo no sé cómo te recuperaste. Nunca me iba a olvidar. Abrí mi ojo y había 1000 cabezas sobre mí. No sé, yo estaba súper asustada.
Yo estaba re asustada porque yo pensé que yo me operé todo y que estaba todo bien, pues no me acordaba nada. Porque para vos, en realidad, era 3 meses atrás, cuando vos estabas por salir de alta con tu suero. Sí, yo estaba feliz y yo me acuerdo de mi suero que se me soltó y eso es todo lo que yo me acuerdo. Y cuando me levanté estaba así, súper acostada y yo tenía una trenza así, no sé ni quién me hizo esa trenza. Estaba así acostada, creo que estaba un poquito atada porque estaba un poco violenta por todo lo que me estaban colocando y yo quería levantarme y no podía y abrí mi ojo y lleno de doctores a mi alrededor, licenciados, doctores, no sé, tipo Medio hospital ahí. medio hospital latente a que esa chica se despierte. Era un milagro que esa chica se despierte. Y cuando yo abro mi ojo, yo lo primero que me recuerdo es lo de mi tatuaje que mostré y que yo quería verla a esta persona nomás. Esa era mi mente, eso estaba en mi mente, me dormí con eso. Lo que sí no me dieron y yo soñaba era que me dé un espejo. Yo quería verme cómo yo estaba. Yo me acuerdo que yo era rubia, pero yo salí con el pelo oscuro. Y yo me quedé, cuando me sacaban el tubo fin, no me olvido nunca, me quedé con unos moretones horribles dentro de la boca, un dolor inmenso. Y yo digo, las personas que padecen esas cosas, que tienen eso, ha de ser, Dios mío, y quedé con problemas de la mandíbula también, después tuve que consultar también eso, a colocarme bien otra vez de vuelta, que fue exactamente hace 3 años atrás nomás, que me coloqué bien otra vez. Varias secuelas, sí. Porque hasta esas secuelas quedaron. Sí, hasta eso. Hasta lo más mínimo. Y me acuerdo que prendí mi celular cuando eso ya el WhatsApp recién empezaba y toda la historia. 7.000 y algo de mensajes había. Eso sí me acuerdo. Videos, serenata de cumpleaños, millones de cosas había. Pero empezaba a responder de a poquito porque se trababa todo el celular. Era así, se colgaba todo. En ese momento en el que empezaste a recuperar la conciencia y a ubicarte en tiempo-espacio, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste que iba a cambiar tu vida? ¿Te sentiste impotente? ¿Te sentiste mal? No hubo tanto problema contigo. Y un poco impotente por en el inicio, ¿verdad? Sí. En el comienzo del camino, ponerle. Estaba un poco impotente, un poco, como, no sé, angustiado o triste por todo lo que pasó, porque no, justamente me venía a pensar lo del accidente, ¿verdad? Como éramos pocos los que veníamos, entonces, justo porque soy yo. Justo vos. Justo yo, ¿verdad? Me hizo pensar eso mucho. Parece, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que, digamos, me sentí también privilegiado por ser yo, ¿verdad? O sea, que algo, ¿verdad? Claro. Y me sentí como que único y agradecido por haber sido yo, ¿verdad? Y también después me contaron todas las historias de los demás tripulantes y la verdad que fueron personas en su momento seguramente que hicieron muchas cosas buenas también y nada, espero que descansen en paz y que su familia estén bien, ¿verdad? O sea, siempre pienso en ellos porque digo, perder un familiar así de la noche a la mañana también es difícil, ¿verdad? Una curiosidad, yo sé de paso, que tiene que ver con esta radio y un colega. Yo no soy creyente. Pedro Kriscovich es el encargado del área de pastoral. El día anterior, Pedro Kriscovich me dijo que iba a estar con sus oraciones durante mi operación. Cuando yo me desperté de la anestesia, estaba en la unidad de cuidados intensivos del Sanatorio San Roque, y en quién pensé primero, en Pedro Kriscovich. Lo que son las cosas, siendo no creyente fue así. Yo igualmente después de que volví a la conciencia, que empecé a sudar como loco, me bañé en sudor. Me explicaron después qué era. Ahí yo empecé a decir, ¿qué me pasó en ese momento? Y yo no entendía, o sea, yo perdí noción de tiempo, espacio, podía tocarme para ver, porque yo dejé de sentir el cuerpo. Y después dije, bueno, esa velocidad distinta que yo sentía en relación a lo que se movía la gente, le continuó por varios minutos. Y la gente me miraba y me pedía que reaccione. Y yo le decía, sí, te estoy viendo. Pero la gente decía, reaccionar, vení, me decía. Y yo le insistía, yo estoy aquí, pero yo nomás creía que hablaba, o sea, no. Creo que va a ser
otra vida a partir de ahora. Sí, cada 17 de mayo, 10:30 de la mañana, más o menos me recuerdo de cada cosa que pasaba. Yo sé lo que es no sentir el cuerpo y que tu conciencia esté dando vueltas. ¿Y cómo siente, digamos, la vuelta otra vez de esa experiencia? Eso es lo interesante. Durante la anestesia no viví la vuelta. O sea, yo me encontré ya en la unidad de cuidado intensivo del San Roque, pero durante la experiencia yo no viví la experiencia de la vuelta. ¿Y clínicamente le sucedió algo como para que efectivamente usted...? Buena pregunta. Lo que yo sí supe después, me explicaron que yo tuve durante la operación una especie de arritmia, una especie de problemitas con el corazón, digamos, si algo pasó. Como para que, claro, algo se explica clínicamente, sucedió algo. Sucedió algo. Y vaya a no saber si fue en ese momento en que surge la nada. Yo soy neuróloga, me recibí en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Médicas, hice mi posgrado en el Hospital de Clínicas. Nuestro organismo tiene trillones y todo tipo de células. Imagínate que cada célula de cada sistema del cerebro, por ejemplo, el sistema nervioso, las 5.000 millones de neuronas que tiene, cada una de ellas desempeñando una función y viviendo. Y no existe un momento en el que todas ellas mueran al mismo tiempo y en forma sincrónica. En el ámbito científico, la pregunta sobre qué ocurre después de la muerte es compleja y controversial. Hasta la fecha, no hay evidencia científica sólida que respalde la existencia de vida después de la muerte en términos convencionales. Entonces, ¿cómo explica la ciencia el fenómeno experimentado por nuestros entrevistados? Muchos de esos fenómenos se cree que están más bien relacionados a la forma en la que se apaga la corteza cerebral. Entonces, a partir de ahí pueden aparecer ciertos fenómenos que son fenómenos oculares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la visión de ciertas luces o la visión del túnel. Nosotros la vemos muy frecuentemente, pero en pacientes con epilepsia, por ejemplo, ¿verdad? Parece ser que el cerebro, con su infinito poder que muchos de nosotros desconocemos, tiene como ciertas áreas en donde uno puede decir, bueno, acá se le da el clic y hay una disfunción, hay una alteración, una pequeña descarga eléctrica anómala, que es lo que es la epilepsia, o por ejemplo ese fenómeno de entrar en coma, en el que el paciente puede tener y experimentar esos fenómenos, ¿verdad? Si hay una alteración a nivel de la corteza temporal, que es esta zona del cerebro lateral, que es la que generalmente se encarga del procesamiento, la corteza se encarga del procesamiento auditivo, yo puedo llegar a tener un montón de fenómenos auditivos. Pero dependiendo otra vez de qué zona de la corteza temporal es la que está afectada, esa percepción puede ser un sonido más básico o puede ser hasta incluso una música. Hoy la ciencia entonces me explica, digamos, todo el proceso hasta ese momento en que se apagan las luces. Después no sabemos qué hay. No sabemos qué hay. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Según la tradición judeocristiana, al final de los tiempos habrá un juicio final en el que Dios juzgará a todas las personas. Si bien las 4 religiones con más seguidores en el mundo conciben situaciones similares respecto a qué hay después de la muerte, las diferencias son a veces sutiles y otras sustanciales. Entonces, ¿qué sucede después de la muerte según el hinduismo, el islam y el budismo? Hare Krishna. Mi nombre es Vaishnava Dasa, es nombre de iniciación espiritual. Pertenezco a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. ¿Qué pasa con la conciencia, con el cuerpo? ¿Qué pasa con la mente, con el ego falso, con todos estos aspectos que estábamos hablando? Sí, los cuerpos materiales, todo lo que es materia, siempre está predestinado a morir, a ser temporario. Siempre se termina. El alma espiritual es eterna, es muy, muy, muy sutil esa alma espiritual. No se puede medir, no se puede ver, por eso que
los científicos no consiguen dar con esa verdadera esencia espiritual. Y esa alma es lo que le da vida al cuerpo. ¿Qué pasa con esa alma espiritual? ¿A dónde va cuando abandona esos cuerpos? Cuando está dentro del reino vegetal o animal, él asciende automáticamente. Quiere decir, hay toda una, en el Manu Sanjita hay toda una escala que automáticamente se asciende, se va ascendiendo, y la última encarnación antes de asumir una forma humana es el ganado bovino. La penúltima encarnación del alma son los felinos. Y la última, antes de asumir un cuerpo humano, es el ganado bovino. ¿Y después somos? Humanos. Podemos regredir. Cuando somos humanos ya tenemos responsabilidad por nuestros actos y acciones. Por eso que podemos volver de nuevo a caer al reino animal, al mundo animal. Según la filosofía védica, durante 10 días se le relata toda su vida en algún lugar. No es directamente con el Creador, pero es con un agente del Creador. Podemos llamarle un ángel, por decirlo así. La filosofía védica tiene un nombre que es Yamaraj. Ese Yamaraj es el superintendente de la muerte. Él se encarga de juzgar y te designa un cuerpo. Puede ser un cuerpo humano en mejores condiciones o regredir al mundo animal. Sí, mi nombre es Abdurrahman Wafiq Tawfiq, soy de Egipto, el imam acá de la mezquita del Centro Cultural Benéfico en Asunción. Llevo acá en el Paraguay como menos de 2 años. Me he graduado en el Azhar, la Universidad del Azhar es una de las mejores universidades del mundo árabe. Vamos a decir, el ser humano está compuesto de 3 partes: cuerpo, ego y alma. El alma, que es la tercera, es el secreto de Dios, que nadie sabe cómo es el alma. El Corán dijo eso. La muerte se considera cuando el alma deja el cuerpo, cuando abandona el cuerpo, y ahí hay que explicar cómo es el proceso de al salir o del abandonar el cuerpo. Y hay que clasificar 2 almas: alma buena, alma tranquila, y hay alma malvada. Al salir o al abandonar del cuerpo se siente diferente. Cuando ya llega al momento, llega a su fin, Allah manda al ángel. Es un ángel encargado solo para esta función, este trabajo que quita las almas de toda la humanidad. ¿Ese ángel tiene un nombre? En el Corán o en el Islam dice el ángel de la muerte, Israel. ¿Ese ángel es enviado entonces junto a esta alma que acaba de dejar su cuerpo? Este ángel está enviado por Dios a fulano, a mengano, exactamente porque su tiempo ha llegado a su fin. Yo soy Eduardo López, practico el budismo hace 20 años. Estamos en el Centro Cultural de la Soka Gakkai del Paraguay, que es una organización budista del budismo Nichiren. Nosotros creemos en la ley de causa y efecto, que es producto de lo que nosotros llamamos karma, ¿verdad? Que la gente entiende como un efecto, pero en verdad es la causa. O sea, toda causa tiene su efecto y toda causa genera un efecto que genera nuevamente una causa. Entonces, ante cualquier reacción que nosotros tenemos, depende de cómo internalizamos eso para que se dé otra reacción. Y la vida ha sido un ciclo interminable de acciones y reacciones para que se entiendan mejor, ¿verdad? Y el ser humano es una entidad viviente y la práctica budista, la finalidad que tiene es que esa entidad sea feliz en esta existencia. El budismo de Nichiren se basa en el budismo, en el Sutra del Loto, que es la enseñanza que habla de la eternidad de la vida y de la budeidad dentro de cada persona. O sea, es la capacidad infinita que tiene el ser humano de lograr todo lo que se proponga a través de la práctica del budismo. Fundamentalmente ser feliz. El budismo considera que la vida es eterna. Y al hablar de eternidad es que no tiene principio ni fin.
Ahora, si se encara desde ese punto de vista, tanto la vida como la muerte son parte del mismo ciclo. O sea que es una, como nos basamos en la ley de causa y efecto también, como te expliqué, por ejemplo, el momento de la muerte define la próxima existencia. Entonces, la sociedad occidental o la sociedad moderna, ¿verdad?, trata de esconder la muerte. O sea, uno no piensa mucho en la muerte, salvo cuando se está acercando, ¿verdad? Y eso está mal, porque según el budismo hay que entender la muerte para tener una buena vida, porque la vida y la muerte son como la cara de la misma moneda, es la moneda, bueno, o sea, y cuando la persona, por ejemplo, entiende la muerte, la interpreta con sabiduría, vive mejor. ¿Qué dice también esta fe al respecto después de esos 10 días? ¿Directamente vas a ese cuerpo que te destina, es casi instantáneo, es una cuestión de, se puede medir en tiempo, lo miden? Sí, en el tiempo terrestre son 10 días. Se dice que se puede reencarnar en 3 meses, en 1 año, depende. Hay diversas cosas que, por ejemplo, si la persona ha sido muy pecaminosa, hay lugares de punición antes de volver a encarnar. En la cultura védica existen sistemas planetarios, inferiores, intermedios y superiores, ¿sí? Entonces, así como a los habitantes de los planetas superiores se les llama de semidioses, están dentro de un cuerpo material todavía. No se han liberado de la materia, pero son más inteligentes, más bondadosos, tienen más salud, viven mucho más tiempo que nosotros. Mismo el concepto del tiempo es diferente al nuestro. Existen los planetas intermedios donde se encuentra la Tierra, se llama Bhu Mandala, y existen los planetas inferiores e infernales, donde hay vida prehistórica todavía. Nosotros podemos volver a este mundo material, ¿sí?, a este mismo planeta Tierra, o ir a planetas superiores o regredir a planetas inferiores, que se le llaman planetas infernales. Después se le da una oportunidad. Ese es el punto más importante de la filosofía védica, o hinduismo, o la filosofía Hare Krishna, que Dios siempre te va a dar una oportunidad. No es que estás condenado eternamente. Ya estamos hablando ahora de un hombre ya enfermo, va a morir y el alma va a salir del cuerpo. Entonces hay ángeles a su alrededor, si es bueno, ángeles de la misericordia de Dios. El ángel de la muerte llega y se sienta acerca de su cabeza y empieza a hablar con el alma. Oh alma buena, levántate para encontrar la misericordia y el perdón de Dios. Mira qué bonito. Oh alma buena, oh alma bondadosa, sal. Entonces el alma del creyente sale y abandona el cuerpo con mucha facilidad. Dice el dicho del hadith, como una gota cae, muy fácil. Una gota de agua cae del bico del vaso o de la botella. Se desprende. Así fácil. Eso cuando es una persona buena. Pero cuando es una persona ya malvada, hizo muchos pecados, pero no es el asunto que hacer los pecados, sino que no se arrepintió. Entonces su alma, cuando el ángel habla con ella, primero le dice, oh alma malvada, sal para encontrar la ira de Dios. Los ángeles del primer cielo acompañan el alma hasta el segundo. Y del segundo acompañan hasta el tercer cielo, hasta el cuarto. Llega hasta el séptimo cielo, hasta Dios. Entonces Allah, Dios, nosotros decimos Allah, es lo mismo, Dios, el creador del mundo, dice, registra y pone el registro de mi siervo en el nivel más alto. Regresa al alma otra vez a ese cuerpo. El ser humano será recompensado o castigado en su segunda etapa. Quiere decir segunda etapa, es decir, la tumba. Porque hay que entender una cosa, disculpa, que nosotros tenemos, vamos a decir, 3 vidas. La primera vida es la vida en lo que estamos ahora. Terrenal. La vida terrenal.
La segunda, cuando el alma abandona el cuerpo y el cuerpo queda en su tumba, termina cuando Dios manda al ángel que toque la trompeta para el día de la resurrección, el día del juicio final. Entonces ahí termina la segunda etapa, empieza la tercera etapa, que es el día del juicio final. A diferencia del hinduismo, que cree en la reencarnación de las almas, el budismo cree en la transmigración de las almas. En el momento de la muerte de Eduardo López, termina Santidad Eduardo López, lo que no termina su vida. O sea, no significa que dentro de un mes o 2 años o un siglo va a aparecer nuevamente Eduardo López, sino simplemente la vida que continúa. O sea, la vida en esta existencia tiene esta forma, ¿verdad?, material y espiritual. Entonces, en el momento de la muerte, el estado de vida, que es el que deviene del karma, ¿verdad? Si vos, tu estado de vida es ser una buena persona, llena de sabiduría, vas a transmigrar en el mismo estado, ¿verdad? Esa es la teoría budista. Entonces, por eso hay que estudiar la muerte, para entender la muerte y no sufrir por la muerte. Porque si uno muere sufriendo, nace en un estado de sufrimiento. Muchas personas, por ejemplo, que tuvieron, no hablo de mi religión, personas normales que tuvieron experiencias cercanas a la muerte o que se curaron de enfermedad incurable, ¿verdad?, cambian su actitud ante la vida. Cosas que le importaban mucho y que no son importantes, le dejan de importar y se centran en lo que importa. Entonces también, si vos tenés la sabiduría de adquirir eso, sin la necesidad de que pase algo. Claro, antes de llegar a ese punto o antes de pasar los 70, 80 años, cuando uno ya está medio preparado, ¿verdad?, va a vivir mucho mejor su vida. Por eso digo que aprovechar tu vida en los últimos momentos, viví tu vida como si fuera el último. Si hoy querés tomar un helado, toma. No sé si mañana vas a poder tomar un helado. Así de simple y sencillo es la vida. A veces no nos damos cuenta, pero es impresionante y lo importante que es valorar lo que tenemos ahora. Y no lo que podríamos tener o lo que quisiéramos tener. Claro. O lo que tuvimos antes y así, ¿verdad? Porque justamente volver al pasado y al futuro te hace sufrir porque es algo que vos no sabes, ¿verdad?, qué va a pasar. Acostate haciendo algo magnífico todos los días. Eso es algo que me dejó. Todos los días tenés que hacer algo magnífico. Para bien o para mal. Pero tenés que recordar ese día por algo que pasó. Y al día siguiente, si hiciste una cagada, al día siguiente hace algo magnífico para recuperar eso. O pelear, o hacer algo. La vida te puede llevar a un infierno también. Pelea.